Lucas capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? El 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué dice el 4? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué dice el 6? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Esta semana hemos estado hablando, hermanos, sobre los encuentros que tuvo Pedro con Jesús. Y aquí dice, hermano, que la escritura habla de que Pedro le presta la barca para predicar al Señor Jesucristo, a predicar la palabra. Y cuando el Señor termina de predicar la palabra, yo me imagino esa escena, ese escenario. Yo podría ver, hermano, cómo el Señor Jesucristo mira la cara de Pedro y lo ve en tremenda frustración, porque en toda la noche él no había podido pescar nada. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado luchando, haciendo que las cosas pasen y no suceden? Haciendo, hermano, que metiéndole el empeño, metiéndole las ganas, el empuje, aún pasando trabajo, aún pasando, haciendo sacrificios para sacar algo adelante, hermano, y es muy frustrante de que las cosas no sucedan. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así, hermano. Le he metido el empuje a ciertas situaciones, a ciertas cosas, a ciertos proyectos, hermano, pero resulta que no se me cumplieron en la mayoría de los casos. Yo le conté a ustedes que empezando la vida cristiana, yo jalaba una carreta, yo vendía armarios. Amén. Y yo no me había casado, pero yo tenía la visión, Señor, ¿cómo tú me vas a sacar de aquí? ¿O cómo tú me vas a bendecir? Porque a mí me hicieron las cuentas de que para poderme casar, hermano, necesitaba mucha plata, y era verdad. Y entonces yo empecé, hermano, yo dije, Señor, vendiendo armarios, tú no me vas a, me estás bendiciendo ahora, pero después, ¿con qué me vas a sorprender? Y yo era con ese pensamiento. Entonces empecé a ahorrar un dinero y me di cuenta que en un corregimiento no había una panadería. Y yo le he contado a usted, para hacerle la historia larga corta, hermano, le dije que yo compré el horno, compré fritador y pagué la mitad de una renta, hermano. Todo eso se perdió. Yo me llené de reclamo con Dios, yo me llené de ira con Dios y le dije, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo emprendo algo, yo coloco fe, yo te creo, y así es como me pagas. Yo me enojé, yo le hablaba hacia Dios y me llené de un reclamo tremendo, hermano. Y resulta que, hermano, llego yo y cuando termino de hablar, porque el Señor siempre es tremendo, como Él siempre tiene la razón, como Él siempre, hermano, Él no tiene ningún error y uno sí es el que comete los errores. Resulta que llega y me dice, tú no me metiste en tu proyecto, por eso fracasaste. Porque yo lo pintaba todo, yo, no, y eso era viento en popa, hermano, y todo el que montaba una panadería compraba carro, se llenaba de plata y se iba de allí. No sé por qué se iban, pero hermano, salían bendecidos de allí. Se aburrían, montaban otra panadería en otro lugar y así, hermano, y no había una panadería. Es como decir, hermano, que en una vereda no haya una panadería donde hay bastantes personas. Había como unas 4,000 personas más o menos y no había una panadería. Yo dije, solamente vendiendo buñuelos, solamente vendiendo pan de uno me hago la plata. ¿Y quién no va a pensar una cosa de esas? Hermano, y yo dije, no, yo voy a la fija. Y entonces me vendieron un escabiladero, me vendieron, hermano, el horno de 3 puestos, me vendieron un fritador. Y yo ya estaba visionado, yo ya estaba, hermano, visionado. Yo dije, no, aquí la voy a hacer. El Señor me empieza a bendecir, yo doy los diezmos, las ofrendas. Yo ya me veía, hermano, me proyecté y todo se me vino al piso. Yo dije, pero ¿por qué? Me llené de rabia, de ira contra Dios. Y le mostraba la Biblia, Señor, pero es que yo emprendí, tú lo dices, ¿qué pasó? Resulta que el Señor me dijo, tú no me metiste en tus proyectos. Y cuando uno no mete a Dios en el proyecto, hermano, no hay nada.
No hay nada. Porque por más que usted vaya a la fija, hermano, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen. ¿Le parecen qué? Derechos. Pero ¿cuál es su final? De muerte. Entonces la persona piensa, no, esto es así, y gloria a Dios, y encontré la fórmula secreta, la varita mágica, desobedeciendo o en contra de Dios. Eso no existe. No existe. Dígale que tiene a su lado, no existe. Y resulta, hermano, que yo llegué y me llené de reclamo con Dios. Cuando Él me dijo eso, hermano, me puse a llorar porque me desarmó. Hermano, Dios siempre lo desarma a uno. Nunca me pusiste delante de ti, nunca me oraste, nunca me dijiste, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Señor, ¿qué te parece? Voy a prosperar como hizo David. Señor, iré detrás de los filisteos, ¿los entregarás en mis manos? Ve, porque los entregaré en tus manos. Los alcanzarás y los entregaré en tus manos. Y recuerde que ese versículo dice, hermano, que el sacerdote Abiatar, David le dice, pásame el efod para consultar a Jehová. Él consultó a Jehová y le oró, Señor, estos los perseguiré, a estos merodeadores los alcanzaré. Y aquí el Señor la otra vez les hablaba, hermano, que la Biblia dice que Él persiguió a esos merodeadores y los alcanzó. Hay gente que está persiguiendo cosas que no las va a alcanzar y que Dios no lo ha mandado a perseguir. Después vienen los problemas y después se llenan de reclamo contra Dios y se enojan y lo dejan de buscar. Esa es la fórmula cuando uno, hermano, es necio y Dios le está diciendo, deje esto, deje aquello, haga aquí, haga allá, y uno no hace caso porque uno piensa que ese camino es derecho, cuando Dios te está diciendo, mira, yo ya vi el fondo, el final es muerte, no lo hagas, después te vas a fracasar, vas a estar frustrado. ¿Y qué va a pasar? Me vas a dejar. No lo hagas por el amor a Dios. Pero como, menos mal que aquí no hay ninguna persona, pero como la gente a veces, hermano, dice la Biblia el buen proverbio, el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, hermano, la gente se empieza a llenar de rabia y de ira con el Señor y de reclamo. Dios es bueno. Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Pedro, hermano, Jesucristo puede ver la frustración en Pedro. Y ve que no ha pescado nada. Toda la noche, hermano, ha estado allí. Toda la noche ha estado allí trabajando, dice la Biblia, trabajando. Y no pescó nada. Y él estaba, hermano, intentando. Y como le digo, más de usted y yo nos hemos frustrado. Pero cuando, hermano, Jesucristo llegó en un momento difícil, en un momento de fracaso. ¿Cuánto le llegó el Señor Jesucristo en una situación así? ¿Cierto que sí? Y hermano, llega el Señor y le dice, Pedro, Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red. Y Pedro le dice, Señor, pero es que toda la noche hemos tratado de pescar y nada ha ocurrido. Pero, diga conmigo, pero. Esos son los peros de Dios que le cambian a uno la vida, hermano. Porque ahí es donde usted tiene que sacar toda la teología, tiene que sacar todo y hacer lo que Dios le dice. ¿Para que qué? Para obtener un resultado. El Señor va a organizar el matrimonio. Ay, Señor, yo ya lo he intentado. El Señor va a organizar tu sanidad en tu cuerpo. Señor, yo ya he hecho 12 años, he ido donde médicos, como la muerte de flujo de sangre. Señor, el Señor va a cambiar tu economía. No, Señor, hasta el chontico lo he jugado. Y nada. Pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó, hermano? Y eso fue una acción del apóstol Pedro, donde él se dio a obedecer a Dios a pesar de no entenderlo. Porque el de la experiencia, ¿quién era? Era Pedro. Él sabía cómo era. Él sabía, hermano, cómo pescar. Él de pronto ya había tenido, hermano, situaciones similares. Y él dice, no, esto de pronto es una situación así. Yo ya lo he intentado, pero yo sé que mañana. Él estaba lavando las redes. Él era un hombre de fe. Por eso Jesús volvió por él. ¿Y qué pasó, hermano? Pedro era el de la experiencia. Pero él dejó de actuar por la lógica y la experiencia y el conocimiento y empezó a actuar por fe. Dígame. Y eso es lo que
Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, hermano, lo más importante es movernos, no por la experiencia, no por la lógica, no por mis sentimientos, sino por su palabra. Él dijo, más en tu palabra echaré la red. Si yo me apoyo en la palabra, hermano, voy a ser efectivo. Y lo que me costó tantos años, lo que me costó tanto sacrificio, que aún no he visto nada de resultado, yo me apoyo en la palabra, empiezo a caminar en la palabra, voy a tener ese encuentro con Jesús, hermano, y va a ser en un ya que va a tener el resultado. Pero ese es el problema, que la persona no quiere estar en la palabra, no quiere apoyarse en la palabra, quiere hoy mismo, ya. No, porque el tener fe implica de esperar. Usted y yo tenemos que movernos por la palabra. Amén. Ser bíblicos, no lógicos. Amén. No importa lo sabio, lo entendido que usted y yo seamos, hermano. La palabra de Dios está por encima. Diga al que tiene a su lado, por encima de todo. Sí, hermano, de nuestras opiniones. Y esa es la clave, hermano, cuando usted y yo hablamos, cuando actuamos, cuando leemos la palabra. Lo que fue imposible, hermano, por mucho tiempo, lo que parecía que no iba a ser, por la palabra es posible. Por la palabra es posible. Porque la palabra, hermano, es Jesús. Amén. Pedro no era tonto. Pedro de allí quedó marcado. Y perdóneme la expresión. Él quedó marcado. Mas en tu palabra voy a echar la red. Por eso cuando el hermano caminó por el mar, él le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Entonces en esa palabra él se apoyó y no se hundió. No, pero usted no lo emocionó eso, hermano. A mí me emociona que por la palabra, hermano, yo camino y no me voy a hundir. Otros caminan y no tienen la palabra, hermano. ¿Qué pasa? Se van a hundir. Él ya conocía el secreto. Pedro descubrió el secreto, que por la palabra él podía sostenerse, hermano, y no hundirse. Donde otros se hunden, usted no se va a hundir. Donde otros fracasaron, usted no va a fracasar. Pero, hermano, la gente no busca tener ese encuentro con el Señor. Pastor, es que yo voy a la iglesia, no siento nada. Yo me pongo a reparar, allá hay un cable, hay una telaraña. No, yo entiendo que la gente no sienta nada cuando viene a buscar de Dios, pero eso no es por la iglesia, eso no es por el pastor, eso es la disposición. Si usted viene y le dice, Señor, yo no te conozco, he oído hablar de ti, pero yo te quiero conocer, el Señor va a entrar en tu corazón y va a producir los cambios. Vas a tener un encuentro con Jesús. Es que en esa iglesia no hay presencia. Es que en esa iglesia no se mueve el Espíritu Santo. Yo ya le expliqué, pero déjeme recordarle, hermano, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban en la iglesia de Filipos y allí hubo un terremoto, hermano, y lo sacó de la iglesia. ¿Es así? Ah, no, no es así, ¿cierto? ¿Dónde estaban? En la cárcel. Dice la Biblia que estaban en la cárcel de Filipos, en lo más abajo. ¿Qué hay en una cárcel? Está el pastor, el grupo de alabanza. Hay ladrones, hay inocentes, pero también hay ladrones. Hermano, eran cárceles de los soldados romanos. Estaba lo peor, hermano. Ahí había una cárcel. No dice que era una iglesia. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a cantar. Ellos no empezaron a quejarse. Señor, yo predico tu palabra y así es que me pagas castigándome con 39 latigazos, Señor, y amarrándome al cepo. Vuelvo y le digo, a él le amarraron los pies, las manos, el cuerpo, pero no le amarraron la boca. Empezaron a adorar. ¿Y qué pasó? En medio de tanto paganismo, de tantas personas pecadores, hermano, de tantos ladrones, de lo peor, descendió la gloria de Dios. Entonces, ¿es el pastor, es la alabanza o es la disposición de una persona? Con eso desmontamos vacas sagradas, hermano. Sí, porque esa no era la iglesia de Filipos, ahí no había un pastor, el carcelero no era el pastor y que descendió la gloria. Entonces la gloria desciende ¿con qué? Con que una persona sepa que no necesita de un piano, no necesita de nada ni nadie, hermano, para encenderse, porque Él es una llama ardiente. La Biblia dice que nosotros somos como llama de fuego. Eso va en la identidad y eso fue lo que el Señor le dio a Pedro, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? Ya Pedro caminaba, había nacido de nuevo. Ya conocía a Jesús, lo empezó a seguir, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Algo que me impresionó es de que, ¿cuál era la lucha de Pedro antes de conocer a Jesús?
Los peces, ¿cierto? Él estaba enfocado en ¿qué? Los peces, los peces. No, yo los peces. Hay gente que está enfocada no en el trabajo, en esto, en la plata, en el futuro, enfocado en una cosa, y por eso trabajan, por eso luchan, fracasan, vuelven y se levantan. Están enfocados en eso. Pero resulta que cuando tuvo un encuentro con Jesús, el Señor Jesucristo le dio los peces. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, ya no le importaron los peces y siguió a Jesús. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor Jesús, lo que antes era prioridad para usted ya no es prioridad. Si Pedro, hermano, él dice que pescó toda la noche. ¿Quién pesca toda la noche? ¿Quién se aguanta un sereno, un frío trasnocho? Hermano, usted, yo me he visto ese programa, pesca, hermano, ya iba a decir pesca milagrosa. No, esos que pescan la centolla y los cangrejos de las nieves. Ellos trabajan 8 días y se ganan la plata de todo un año. Pesca mortal se llama el programa. El pastor me está mandando a ver televisión. No, tranquilo. Hermano, y yo veo cómo esa gente saca en medio del frío y unos climas hostiles, hermano, sacan esas canastillas llenas de puros cangrejos, hermano, y van llenando, hermano, les toca duro día y noche trabajando, hermano. Él decía, este es mi sustento, en esto me apoyo. Él tenía esa esperanza, ese era su propósito, ese era su fin. Pero cuando resulta que tiene un encuentro con Jesús, él deja todo. Él no dice la Biblia, no, yo cojo, espera, Señor, yo vendo los pescados y guardo la plata en Nequi y ahí sí lo sigo. Hermano, no le importó pescado. Dice la Biblia que lo siguió desde aquella hora. Entonces, aquí hay algo que usted tiene que ponerse a pensar. Si Pedro, lo más importante para él era, hermano, los pescados, era pescador y tiene un encuentro con Jesús, ¿qué es lo que pasa? Que lo renunció a todo y lo siguió. Es porque cuando usted tiene un encuentro con Jesús, el verdadero propósito se te revela. Ya Dios te abre los ojos. Ya lo que antes era importante para ti pasa a ser un segundo plano. Dios te empieza a buscar, es el reino de Dios, porque Él sabe que Dios te va a añadir todo. Te va a empezar a añadir todo. Aún lo que no tenías, lo que perdiste, te lo va a añadir, te lo va a dar, te lo va a empezar a dar. Va a empezar a abrir las puertas, hermano, porque tienes un encuentro con Jesús. La importancia aquí es, Señor, necesito conocerte. Pero si no hay esa intención, el Señor Jesús se va a revelar en un corazón que Él reconozca autoridad. Y hablábamos, hermanos, de que Jesucristo en Mateo capítulo 16 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es en la segunda intervención que tiene el Señor Jesucristo con Pedro. Y Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hablábamos esta semana de que Pedro reconoció la autoridad, hermano. Y cuando él reconoció la autoridad, dice la Biblia que el Señor lo reconoció a él. Porque cuando usted reconoce autoridad, la autoridad te va a reconocer a ti también. Si no reconozco autoridad, la autoridad no me va a reconocer a mí. Pero es que, pastor, esa autoridad es así, es asá, es así. No importa, reconocer autoridad, punto. Él reconoció la autoridad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué pasó allí, hermano? Cuando usted reconoce autoridad, primero, la autoridad te va a reconocer a ti. Segundo, te van a cambiar el nombre. Le cambiaron de Simón a Pedro. Tercero, te van a dar unas llaves para abrir las puertas que antes estaban cerradas. Un amén no más. Hermano, hay gente que tiene las puertas cerradas en muchas áreas. Nadie puede decir, no, pastor, yo soy aquí el que tengo el llavero aquí, hermano, con ese poco de llaves. No. Hay unas puertas que están abiertas, otras que están cerradas y otras que están bien cerradas, hermano. Y solamente esas llaves van a venir. La Biblia habla solamente de las llaves aquí en Mateo 16. Para abrir puertas espirituales. Esas puertas no las va a abrir cualquier llave. Yo me puedo parar, hermano, en la llave y gritar y hacer lo que sea, que si yo no tengo la llave no voy a poder entrar. Tan sencillo como yo reconocer la autoridad de Cristo. Lo hablamos, hermano, en esta semana. ¿Cómo hago para reconocer la autoridad de Cristo? ¿Cómo hago para reconocer autoridad del Señor aquí en la tierra, pastor? Con el pastor, con la autoridad, respetándola, pero yo quiero ir más allá. No me quiero enfocar en eso porque dirá, el pastor me está manipulando. No, yo quiero ir más allá. Reconocer autoridad es cuando usted viene a la iglesia y usted cierra sus ojos porque usted sabe que Cristo está aquí.
Porque usted sabe que el Espíritu Santo está aquí, el Padre está aquí, y usted cierra sus ojos y usted le dice: Señor, yo he venido a este lugar porque yo sé que tú te manifiestas en este lugar, y por eso vengo, porque yo reconozco la autoridad que hay en ti, de que tú eres mi autoridad, de que tú eres mi Dios, y yo voy a buscarte y tú vas a darme esas llaves. Pero la gente, al no saber eso, déle la gloria a Dios. La gente supiera eso, estuvieran llenas las iglesias todos los días, hermanos, los cultos. Vuelvo y le digo, no nos volvamos como los católicos, hermanos. Yo sé que usted tiene trabajo y tiene ciertas situaciones, pero que lo que usted le esté pidiendo a Dios se parezca a lo que le está ofreciendo. Hay gente que le pide mucho a Dios, pero le ofrece poco. Eso no existe, hermano. No existe. La iglesia tradicional, hermano, se reúnen los domingos, y la gente se reunía los domingos y ya. Menos mal que aquí estamos cambiando y desmontando esas estructuras, hermano, ese andamiaje de las tinieblas. Amén. Aquí se hace culto los martes, se hace culto los jueves, los viernes, los domingos, y lo hacemos día de por medio para no cansarlo, para que, uy, es que esa vida de los cultos es tan pesado, pastor. Alivianarle la carga para que sea más suavecito, para que usted, para darle un respiro. Vuelvo y le digo, cuando la persona no conoce ni sabe reconocer autoridad, viene a ver al pastor. Pero cuando usted reconoce autoridad, usted viene a encontrarse con Jesús. Usted viene a encontrarse con el Eterno, con Dios. Y usted dice: Señor, yo sé que tú estás aquí, por eso cierro los ojos, porque tu palabra dice que tú habitas en las alabanzas. O sea que si yo empiezo a cantar, yo voy a empezar a ser uno contigo, voy a habitar donde tú estás. Es tanto, hermano. Amén. Miren, hermanos, Dios puede suplir nuestra necesidad. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él no le queda difícil hacer así, y ya le suple todas las necesidades. Pero ¿qué hacemos con la debilidad después? Como las personas que ganan la lotería, se la ganan y a los años ya no tienen nada. Ya no tienen nada, hermano. Lo más importante es que usted y yo tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque cuando vemos este milagro, hermano, Pedro no se quedó con los peces. Él descubrió algo, él pudo ver algo más allá en Jesús. Eso es algo para que usted lo medite. Porque muchos dirán, es como decir ahorita, el Señor le regaló un poco de millones de pesos, pero él dijo: no, yo lo rechazo y lo sigo. Pastor, deme otro ejemplo. Mateo, que le decían Leví. Cuando usted lee la Biblia, él era un publicano, hermano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los políticos, los ladrones. No todos, no, pero los ladrones. Los que eran del mismo pueblo y cobraban tributo. Ellos hicieron un pacto con Roma y le dijeron: deme tanto así y el resto lo cobra por usted. Y ellos afligían al pueblo. Y Mateo era un publicano. Él se sentaba a cobrar el impuesto. ¿A quién no le gustaría un puesto de senador? ¿Cierto? Que se gane casi 50 millones de pesos mensuales, tenga una UTL de otros 60 millones de pesos para que usted trabaje y contrate a las personas, que tenga 2 camionetas blindadas, una en Bogotá y una aquí en Roldanillo, tenga 2 choferes, uno aquí y uno en Bogotá, los pasajes de avión gratis. ¿A quién no le gusta? Ay, no, pastor, eso me fastidia. ¿A quién no le gustaría eso? Eso era un publicano en ese tiempo, se llenaba de plata en un momentico. Y resulta que Jesucristo le dijo: sigue, ven y sígueme. Él tuvo un encuentro, Jesús se le acercó, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Él se levantó y se fue. Entonces me pone cabezón, ¿qué es lo que está pasando? Que no importa el dinero, no importa la posición, nada. Es seguir a Jesús. Es porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, hermano, todo le cambia. Ya a usted se le quita el velo, a mí se me quita el velo, y encontramos el propósito, que es más importante. Hermano, es algo impresionante. Y aún así, ese testimonio hizo que Zaqueo, el jefe de los publicanos, se convirtiera también. Ahí le meto esa ficha de dominó ahí, hermano. No es un burro,
Eso encaja ahí porque, hermano, Zaqueo era el jefe de los publicanos y el testimonio, él se pondría cabezón. Dice la Biblia que hizo un banquete, hermano. Mateo hizo un banquete, ahí tenía que estar, hermano, el jefe de él, porque él era un publicano y Zaqueo era el jefe de los publicanos, hermano. Para que Zaqueo quisiera encontrarse con Jesús y acercarse y subirse a un sicomoro, subirse a un árbol, era porque le generó curiosidad. Hombre, ¿por qué Mateo renunció a eso por seguir al tal Jesús? Pues yo quiero saber qué tiene ese hombre. Resulta que cuando tiene encuentro con Jesús, Zaqueo también, ¿qué dice? Señor, si a alguien he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. Le dice: bienaventurado Zaqueo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces, si esas personas dejaron lugares de buena posición, si Pedro dejó millones, hermano, por seguir a Jesús, es porque el encuentro con Jesús tiene que ser algo mágico, algo sobrenatural, que va a llenar todas las expectativas, que va a quitar esos vacíos del corazón. Hermano, que mucha gente está preocupada por ciertas cosas específicas. Empieza a tener un encuentro con Cristo y eso pasa a ser un segundo plano. Pero pastor, entonces no hago lo otro. El Señor te lo da después. Pero si nos enfocamos en la añadidura, el reino no se va a acercar. No vamos a poder, hermano, encontrarlo. Amén. Hay gente que se queda con los peces, hermano, lastimosamente. Y Dios está buscando personas que se nieguen a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguien quiere que le llene la barca de peces. Usted quiere los milagros, usted quiere sentirse en paz, con problemas, pero con paz, con tranquilidad. La paz que yo le doy, no como el mundo la da. Quieren la paz, quieren la barca llena de peces, la salvación y todo. Niéguese a sí mismo, niéguese a los deseos, niéguese a lo que le gusta, niéguese a mí me gusta. No, olvídese esa palabra. Ya usted le pertenece a Cristo. Tome su cruz y sígame. Amén. Hermanos, después de ese encuentro con el Señor Jesucristo no fue igual. Una etapa de su vida se cerró y comenzó una nueva etapa de la vida con Pedro, con Jesús, a caminar con Jesús. Amén. Mire, hermano, Jesús es el Cristo que quita la frustración. Jesús es el Cristo, hermano, que dice: vuelve y tira la red. Si usted fracasó al principio, hermano, ya con Cristo ya no vas a fracasar. Si usted fracasó al principio, ya con Cristo usted no va a fracasar. No vas a fracasar, hermano. Mire, hermano, las cosas no funcionaron antes. Y lo que hablamos esta semana, Jesucristo llama a Simón y lo convierte en Pedro, le cambió el nombre. Amén. Y hablábamos, hermano, de que Simón es el hombre imperfecto, el que se quiebra, el tamo, hermano, el débil. Pero Pedro es la roca, es el fuerte. Dios no llamó al Pedro, fue a Simón. Amén. Para que no se dejen enjuiciar. Dios va a terminar con toda la frustración, hermano. Lo que usted y yo no logramos por nosotros mismos, alguien va a subir en tu barca y lo va a hacer posible. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Hermano, mire, el Señor es tan poderoso que coge al brujo y lo vuelve pastor. Coge, hermano, al político y lo vuelve profeta. Dios es poderoso. Entonces, si Él hace lo imposible posible, tenemos que acercarnos a Él. Pero la gente lo que hace es, hermano, llenarse de reclamo y alejarse de Dios como si esa fuera la solución. Hermano, la solución no es esa. La solución no es dejar al Señor. La solución es dejar todo por el Señor. Eso va a decir mucho de ti, eso va a decir mucho de mí. Vuelvo y le digo, en la iglesia hay dos tipos de personas: los que van solamente por el pan y por los peces, o los otros son la multitud, o los otros son los discípulos. Amén. Pero para poder que todo eso suceda, usted y yo tenemos que tener un choque con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios, de tener un encuentro. Si usted no ha tenido un encuentro, usted empiece: Señor, vuélvase, hermano, una roncha.
Señor, necesito un encuentro con Jesús. Si no tengo un encuentro con Jesús, no va a pasar nada, Señor. Padre, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles, el mismo Jesucristo dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, investidos de lo alto, de poder. Ahí está el secreto, hermano, ahí está la clave. Pero como le digo, esta semana hablamos, hay gente que adora lo que no sabe, hermano, no reconoce autoridad, van a la iglesia, no se dan cuenta que el Señor está allí con ganas de escuchar tu adoración, de mirar tu concentración, de que te metas con Él, de que toda tu atención esté en Él. Pero al no reconocer autoridad, al dudar, no, aquí quién está, no, aquí no está Cristo. Hermano, ¿qué va a pasar? Pues la gente no va a adorar a nadie. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Hablamos esta semana también que todo Simón por dentro tiene un Pedro. El Pedro es el propósito. El Simón es como nos llamó Dios, con la imperfección. Hermano, nosotros, y hablamos de que lo segundo domina lo primero. Amén. Lo segundo domina lo primero. ¿Cómo así, pastor? Sí, antes usted y yo cometíamos esos ciertos errores. Éramos Simón. Ahora, hermano, Dios nos está formando para ser Pedro. ¿Y qué pasa? Ahora Pedro domina lo antiguo. Pastor, deme Biblia. En el Génesis, Dios crea los mares, los cielos, hermano, y crea las aves del cielo. Crea todo. Y por último, en el sexto día, crea al hombre. Y el hombre es el que señorea los peces, la tierra y todo. O sea, lo segundo domina lo primero. Deme más Biblia, pastor. Hermano, la Biblia dice, el Señor crea a Luzbel. ¿Qué fue primero, Luzbel o el hombre? Luzbel. Dios crea a Luzbel, se convierte en Satanás. Después crea al hombre. Lo segundo domina lo primero. Ningún amén. Bueno, yo digo amén. Usted domina al diablo, hermano. 3 amenes nomás. Usted domina al diablo, las tinieblas. Amén. Si usted y yo no entendemos eso, y Dios te colocó para gobernar, para dominar, no para que los sentimientos, las emociones. Hermano, mire, hay gente que deja todas las cosas por un sentir, por los sentimientos, por el dinero, por el temor, por un reclamo, por una, perdóname la palabra, por bobadas. Cuando Dios puede hacer. ¿Qué le pasaba a Abraham? Abraham estaba, hermano, re loco por un hijo. ¿Cierto que sí? Él estaba re loco. Era tanto el afán, hermano, que tenían ellos dos de tener un hijo, que hasta la misma mujer le pasó la esclava a Agar para que, no, pues hágale allí y tenemos un hijo. Igual es la promesa. Había un desespero, hermano, cuando en la persona hay un deseo, hay un desespero por algo. Nosotros somos conquistadores y somos logradores de cosas, pero cuando no es la voluntad de Dios, ahí hay un problema serio. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se apresuró, hermano, y tuvo un hijo con la esclava, con Agar. Nació Ismael. Mira el problema tan impresionante que hay todavía con eso. Los palestinos y los judíos. No, que los palestinos dicen que ellos son los hijos de la promesa, son los de Ismael, los ismaelitas, el hijo de la esclava de Agar. Que no, que es que los judíos, los hijos de Isaac son los de la promesa. Y esa es la guerra que hay en Gaza hoy tan terrible para el que no lo sabe. ¿Por qué? Por una mala decisión, por no esperar o por no obedecer lo que Dios dice. Impresionante, hermano. Dios le dice, usted quiere un hijo, venga, salga de la tienda, mire las estrellas, así te haré tu descendencia, pero espérese. La piedra del zapato de Abraham era un hijo. Hombre, el Señor va a hacer ese milagro, lo va a hacer, pero espérate, no metas las patas. Como decía mi abuela, a mí me gusta esa frase. ¿A cuántos le dijeron así? ¿A ninguna? Ah, bueno, hoy aprendieron algo nuevo. No meter las patas es cometer un error. ¿Es lo que sí? Sí, hermano. Sí, hermano, eso es de allí.
Entonces la gente muchas veces bloquea el propósito y otra vez tiene que volver a comenzar. Después, hermano, las situaciones se ponen peludas, las cosas no eran como lo pensaba, el camino al final era muerte y ahora otra vez a devolverse. Y sí, Señor, ahora sí te voy a hacer caso, Señor. Hermano, yo veo ese caso en toda mi vida cristiana y en lo que llevo de mi edad, hermano, viendo el mismo, y eso se repite y se repite, es un círculo vicioso en toda la vida, en la iglesia cristiana universal. Amén. Eso es el ABC, ese es el pan de cada día. Vuelvo y le digo, lo segundo domina lo primero. El primer Adán fue un fracaso, el segundo Adán fue el de la promesa, la bendición, ¿cierto que sí? Y hablábamos, hermano, de que Dios formó al hombre. ¿El hombre es polvo o es barro? A ver, ¿de dónde formó el Señor? ¿De dónde formó Dios al hombre? ¿De qué? ¿Del polvo o del barro? Y el polvo, dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando le dijo la maldición, pero lo formó fue del barro, no del polvo. ¿Qué es el barro? Es la mezcla del polvo con el agua. Amén. Entonces, y vuelvo y le digo, hermano, cuando Dios creó la tierra, Él dijo y fue hecho, dice Salmo. Él mandó y existió y dijo a los cielos, dijo a los mares que sean y fueron y que produzca, y todo lo dijo, lo hizo hablando. Pero cuando llega al sexto día a crear el hombre, no habla, sino que hay una intervención de sus manos. Porque usted y yo somos hechura de Dios. Él utilizó sus manos para formarte. Apláudale al Señor. Y hablábamos, hermano, que en las manos, según la ciencia, está el ADN. En la ciencia dice que el ADN está en las manos, inclusive las huellas digitales, la identidad. O sea que usted y yo tenemos la identidad de Cristo y tenemos el ADN de Cristo. Los animales no tienen el ADN de Dios. Usted tiene el ADN de Dios. Pero aquí hay un problema. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Hermano, de que sí, nos formó Dios y todo. ¿Por qué? Porque hubo una intervención. Pero todo aquello que no tiene una intervención se vuelve polvo. Y cuando todos le echaron la culpa hasta la serpiente, y cuando llegó a la serpiente, es que fui poseída. Porque todo es la culpa del diablo, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué pasó? La serpiente, hermano, Dios le dice, se va a arrastrar. Y todo lo que no sea barro, que no tenga intervención mía, usted se puede alimentar de eso. O sea que la persona que se aleje de Dios va a ser comida de la serpiente, porque se vuelve polvo. Amén. Lo veo como muy serio, hermano, como asombrado. Yo le digo eso no para que se asombre y no para que se lo diga a otra persona. Usted y yo no podemos, hermano, dejar al Señor nunca. Nunca. Usted y yo ya estamos marcados. Si dejamos al Señor, hermano, las tinieblas se acuerdan. ¿Cuántos demonios usted deportó? ¿Ningún amén? Bueno, yo sí he deportado a algunos demonios. Los he deportado, los he sacado de aquí a la tierra porque son ilegales. Usted es un deportador de demonios. Usted es el de migración. Porque los demonios, la tierra no fue hecha para espíritus sin cuerpo. Usted y yo somos espíritus con cuerpos, por eso somos del polvo, porque tenemos que tener un vínculo con la tierra. Usted tiene autoridad para estar aquí, los demonios no. Los demonios no tienen ninguna autoridad. Los demonios ejercen un poder y operan porque influencian a la gente y la gente le hace caso, entonces son las marionetas del diablo. Sí, marionetas de las tinieblas. Entonces el diablo le dice, odio, odio. Entonces la gente, odio. Licor, licor. Fornicación, fornicación. Entonces son las marionetas. ¿Usted no ha visto las marionetas? Más o menos parecidas. No me gusta ilustrar para que la gente como que entienda. ¿Sí o no? Mire, hermano, hablamos también de que el diablo no puede, el propósito, hermano, no lo puede tocar. Hablamos de que cuando el diablo pidió a Pedro, ¿qué le dijo?
No le dijo, necesito a Pedro. Jesucristo le dijo, le dijo, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. Pero ¿cómo así? Ya no le cambió el nombre, Señor. ¿Por qué me va a volver otra vez a Simón? Y yo me preguntaba, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué le dice Simón y no le dice Pedro? Porque el diablo puede tocar a Simón, pero no puede tocar a Pedro. El diablo puede tocar, hermano, puede tocar a Simón, no puede tocar a Pedro, porque Pedro es el propósito. Pedro es lo que Dios dijo de ti en la eternidad. Él no puede tocar esas cosas, pero sí puede tocar a Simón. Amén. Usted y yo tenemos un propósito claro aquí en la tierra. Y grande, hermano. Un propósito grande. Si usted y yo no lo entendemos, hermano, vamos a seguir esclavos, vamos a seguir, se va a seguir la persona esclava. Menos, no hablemos de aquí porque aquí no hay. La gente va a seguir esclava, de los deleites, de las cosas terrenales, de lo que le agrada, de lo que le gusta, dejándose llevar por las pasiones del alma. Y a la final, hermano, perdió, se acabó todo. Yo sé que han pasado cosas duras en nuestras vidas. Como decía mi mamá, no me hable de tristezas, que yo vengo del cementerio. Sí, porque es que a veces uno piensa que no, es que usted no ha sufrido como yo he sufrido, hermano. Si yo le contara a usted, se pone a llorar conmigo. Pero, hermano, de todas las aflicciones, Dios nos ha levantado. Usted y yo sé que usted ha pasado por cosas duras, por pérdidas, por situaciones, enfermedades, cautiverios, por desiertos. Pero aquí estamos. Aquí estamos. No es por culpa del Señor, es por nuestra necedad. Porque cuando la gente aprende del proceso, es porque no le hizo caso al Espíritu de Dios. Cuando usted y yo le hacemos caso al Espíritu Santo, usted no entra en proceso. ¿Por qué? Porque Él es el Paracletos. Y uno de los significados del Paracletos, del Espíritu Santo, es el que camina a tu lado, el que guía. Él es el que lleva el ritmo. Da 2 pasos para adelante, da 1 para atrás, espera, sigue ahora sí, espera. Él va adelante. Pero cuando se mete uno en desiertos o en procesos, es porque no escuchamos la voz de Dios. Ni escuchamos, no la obedecemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando usted hace, vienen los ríos, vienen los vientos y no va a caer. Los ríos van a venir los vientos. Pastor, es que yo no sé por qué me viene tanto problema, porque es que esto yo no quiero. Hermano, hay cristianos que no quieren que les venga ningún problema. Pues váyase a vivir al cielo, allá no hay ningún problema. Aquí en la tierra, hermano, hay problemas, hay situaciones. Una vez una persona llegó y dijo: pastor, es que usted me habla de problemas y de problemas, es que usted mantiene problemas porque yo no. ¿Usted es el secretario del diablo o qué? Porque no tiene problemas, porque el diablo no lo ataca. Y si no lo ataca, porque el diablo no va a perder el tiempo con alguien que no tiene unción, no tiene poder, no tiene propósito, nada. Si hay cristianos que no quieren que les pase nada, hermano, eso no existe. Mientras que en usted esté el poder de Dios, mientras que esté una palabra profética, una palabra de parte de Dios, hermano, esté la luz de Cristo, usted va a ser perseguido. La Biblia dice, hermano, a David, ¿cuándo empezó a perseguirlo Saúl? Hermano, la demora era que la unción cayera sobre David y empezó el martirio de David, hermano, a ser perseguido. El nivel de problema, el nivel de persecución que usted tenga, me dice el nivel de propósito y de unción que el Señor tiene para ti. Pastor, me han pasado tantas cosas. Gócese, porque así mismo es la gloria que porta. Hermano, perdió algo, el Señor te va a dar 3, te va a dar 4, te va a dar más, te va a bendecir más. Me pasó tal cosa. ¿Qué pasó con Job, hermano? ¿Qué pasó con Job? Él perdió los hijos, ¿cierto? ¿Y cuánto le devolvió el Señor? Le devolvió como 7 o 3 veces más, hermano, de lo que perdió. Porque en el Señor vamos a sufrir pérdidas. Y no diga amén. Usted y yo vamos a sufrir pérdidas. Vamos a sufrir, hermano, penalidades. Tú como buen soldado sufre penalidades. El buen soldado tiene situaciones duras. Pero lo importante no es, hermano, no tener situaciones. No es no tenerlas, sino soportar y estar en pie. Porque si no, hay cobardía. La Biblia dice que cualquiera
que mira atrás o que vuelve atrás, que retrocede, hermano, son cobardes. Menos mal que aquí no hay ninguno. Aquí no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, ¿cierto que sí? Y los que buscamos darle más al Señor. Dios no tiene la culpa de lo que te pasa, de lo que me pasa. ¿Sabe qué es lo que hace Dios como buen maestro? A pesar de nuestras malas decisiones que tomamos, nos pasan ciertas situaciones y Dios, a pesar de esas malas decisiones, como buen maestro, trata de enseñarnos. Sí, hermano. Es como cuando al niño llega y usted le dice, no meta el dedo en la vela, porque se va a quemar. Si el niño es obediente, pues no se va a quemar nunca, ¿cierto? Pero si el niño se quema y está con esas ganas de meterte, bueno, dejémoslo que meta el dedo para que aprenda. Cuando ¡ay! Se quemó, entonces ¿qué hace? Dios, uno como persona dice, vio lo que le dijo, o sea, le está enseñando conforme al error. Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno, hermano, toma las decisiones que no debe de tomar y hace cosas que no debe de hacer, hermano, Dios nos enseña en medio de esos errores. No, que es que Dios permitió que entráramos en este error para enseñarnos. No, usted se metió en ese error y Dios, a pesar de ese error, nos está enseñando. Pero si no nos hubiéramos metido en ese error, Dios nos hubiera enseñado sin tener que pasar por ese error. El hombre sabio aprende de los errores de los demás. ¿Por qué cree que la Biblia quedó escrita? Para que los problemas, todas las situaciones que pasó el pueblo de Israel, usted las leyera y dijera, yo no voy a pasar por allí, yo mejor obedezco al Espíritu Santo. Hermano, el antiguo pacto, Dios permitió que quedara escrito para que usted y yo leyéramos y no cometiéramos el mismo error de los otros. Eso es una persona sabia. El inteligente aprende a los tropezones. Ay, ¿cómo aprendiste? Llegaste, sí, pero lleno de cicatrices. Hermano, yo prefiero aprender siendo obediente, aunque a veces no nos agrade, pero no aprender, hermano, con mis propios errores. Ese es el inteligente. El sabio mira que se cayó otro, yo no voy a pasar por allí. ¿Cierto que sí? Hermanos, empecemos a buscar más del Señor. No nos conformemos, no le atribuyamos al Señor, hermano, despropósito en lo que nos pasa. No le echamos la culpa a Él. Saquemos ese reclamo y hagamos eso a un lado y digo, bueno, Dios, listo, no entiendo, pero tú me vas a entender. Voy a empezar, voy a levantarme, Señor, y voy a empezar a buscarte y Dios nos va a hacer entender. Mire, yo en medio, eso es para valientes. Yo en medio de esa situación que estuve tan maluca, yo empecé a buscar, yo era callado, hermano, y yo buscaba de Dios, empecé a leer la Biblia y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir, mira, esto te pasó por esto, cabezón, por esto, cabeciduro. Y aquí estamos aprendiendo más. Pero si yo me hubiera llenado de reclamo, no, y yo me regreso, ya no estuviera muerto, hermano. Yo ya estuviera muerto, créame, yo ya no estuviera aquí. Estuviera en una prisión de oscuridad por allá, hermano, que Jehová reprenda al diablo. Tenemos que aprender. Dígale que tiene a su lado, tenemos que aprender. Ofrezcámosle más al Señor, hermano. Mire, si usted y yo nos esforzamos, por eso dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Esto es un esfuerzo de darle más al Señor. No quiero ir, pero voy a buscar más, Señor. No quiero leer, voy a leer. Hermano, no, ¿por qué nos vamos a desanimar con algo que nos pasa si Dios no tiene la culpa? Cuando la persona se desanima es porque le está echando la culpa a Dios. Imagine, eso es algo terrible. Dios no tiene la culpa, Dios es bueno. La Biblia dice, porque los pensamientos que tengo hacia vosotros son de bien y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos. Pero la gente, hermano, le empieza a atribuir cosas malas a Dios. Uy, hermano, eso se llama blasfemia. Eso sí es algo delicado. Eso se llama blasfemia. Atribuirle una maldad a Dios. Apúntelo si quiere. Eso es blasfemia. Cuando le dijeron, usted echa por Belcebú los demora a los demonios. Uy, ¿cómo así? O sea que el poder de Dios está mezclado con el del diablo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. En todo sentido, cuando le echamos la culpa a Dios, hermano, sentimos un reclamo contra Dios. Eso es una blasfemia. Yo sé que no es fácil, pero empecémonos a llenar más de Dios, hermano. Mire, el pueblo de Dios hoy en día en general, no hablo de aquí de la iglesia, porque aquí todos estamos llenos del Señor. Hermano, la gente le ofrece al Señor puras migajas, lo que le sobra. Pero sí queremos que Dios se manifieste, que traiga paz, prosperidad y de todo. No, hermano.
bajémonos de esa nube. Entonces tenemos que empezar a entregarnos en vivo y en directo con todo lo que más podamos entregarnos al Señor. Vuelvo y le digo, Watchman Nee dijo, hermano, él dijo, ese hombre se fue a vivir a Estados Unidos porque él dijo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo tiene una morada y vive en Estados Unidos. ¿Sí? En ese tiempo estaba Kathryn Kuhlman viva y la gente decía que el Espíritu Santo vivía en Estados Unidos. Porque el mover del Espíritu Santo en ese tiempo, hermano, era una cosa sobrenatural. Y ese hombre se fue a vivir a Estados Unidos, hermano, y allá conoció y el Señor le desató un poder impresionante. Y él dijo, el peor enemigo del cristiano no es el pecado ni el diablo, es la independencia de Dios. Porque no hay tiempo para Dios, hay tiempo para lo que a mí me gusta, para aquí, aquello. No, es que no puedo, no, es que el Señor me entiende. No, el Señor no entiende eso. El único que entiende es que nos rindamos a Él y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Amén.